En pleno invierno, cuando la Ciudad de México parece cubrirse de un manto gris y las ráfagas de aire helado se cuelan entre los edificios, un anciano de 74 años se acurruca en una banqueta de la colonia Doctores. Se llama Evaristo López, y esa noche, como tantas otras, se protege con cartones recogidos de una tienda cercana. Cada bocanada de aire se siente como agujas, clavándose en su piel, y sin embargo, él permanece ahí, resignado, mirando el cielo sin estrellas. ¿Te imaginas pasar tus noches a la intemperie, sin más abrigo que unos pedazos de cartón? Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas historias que transforman, inspiran y nos recuerdan el valor de la vida misma. Evaristo no siempre fue un hombre olvidado en las calles. Su rostro, ahora surcado por arrugas profundas y barba descuidada, conserva rastros de fuerza, como si en algún tiempo hubiera sostenido el peso del mundo con sus manos. Y en cierto modo lo hizo. Durante décadas trabajó como albañil en construcciones que cambiaron la fisonomía de la ciudad. Muchos edificios que hoy lucen majestuosos llevan en sus paredes el sudor de aquel hombre que ahora tiembla de frío bajo un puente. Los transeúntes pasan de largo. Algunos voltean con cierta incomodidad, otros bajan la mirada fingiendo no verlo. En la esquina, un carrito de tamales humea, llenando el aire de ese olor reconfortante a masa caliente y atole de guayaba. El contraste es brutal. Mientras unos desayunan apresurados antes de ir al trabajo, Evaristo apenas logra tragar saliva, deseando aunque sea un sorbo para calentar el cuerpo. Su colchón improvisado cruje bajo su peso. No hay cobijas, solo cartones que antes envolvieron electrodomésticos, ahora convertidos en su única defensa contra la helada. Una noche más, piensa en silencio, cerrando los ojos con esfuerzo. El sonido lejano de un organillero resuena entre las calles y por un instante recuerda las tardes de su niñez en Michoacán, cuando corría detrás de las campanas de un heladero. Pero la memoria se disuelve rápido y la realidad lo golpea de nuevo. 74 años y absolutamente nada más que lo mantenga en pie. Algunos automóviles pasan a toda velocidad, iluminando la acera con sus faros. Nadie se detiene. Un grupo de jóvenes lo observa mientras ríen, pero pronto siguen su camino. Evaristo se aprieta más contra sí mismo, intentando contener el temblor de sus manos. Sabe que el invierno en la ciudad no perdona, sobre todo para los viejos como él, que carecen de refugio. Y sin embargo, pese a la dureza de su situación, en su mirada cansada todavía brilla una chispa de dignidad. No pide limosna, no extiende la mano con insistencia, se limita a resistir. Mientras respire, sigo siendo un hombre, se dice cada madrugada, como si esas palabras fueran el último ladrillo sólido sobre el que puede sostenerse. Esa noche, mientras la luna se esconde detrás de las nubes, un presentimiento extraño lo invade. No sabe de dónde viene, pero siente que algo diferente se aproxima. La ciudad sigue igual. El bullicio de los vendedores nocturnos, los claxones que no cesan, el murmullo de los que llegan tarde a casa. Sin embargo, en su pecho hay una sensación que no logra explicar, como un llamado silencioso a no rendirse todavía. Evaristo se cubre mejor con los cartones, cerrando los ojos con la esperanza de que el sueño lo abrace, aunque sea por unas horas. Desconoce que, en cuestión de días, un encuentro inesperado trastocará su rutina y cambiará para siempre el rumbo de su existencia. El amanecer llega con un resplandor pálido que apenas logra atravesar el cielo encapotado. Don Evaristo se endereza despacio, con los huesos crujiendo como madera vieja, y contempla el bullicio que poco a poco despierta en la colonia. Mientras el murmullo de los camiones y el pregón de un vendedor de tamales llenan el aire, sus pensamientos viajan hacia atrás, hacia tiempos en los que su vida tenía un rumbo más claro. En su juventud había sido fuerte como un roble. Sus manos, ahora huesudas y resecas, cargaron toneladas de cemento, arena y tabiques. Recordaba perfectamente aquel orgullo de mirar un edificio recién terminado y pensar,
Yo ayudé a levantarlo. La construcción era su mundo. Conocía cada herramienta, cada truco para mantener el equilibrio en los andamios, cada jornada agotadora bajo el sol o la lluvia. «Evaristo, échanos la mezcla que ya casi queda la losa», le gritaba un compañero mientras reían entre el polvo. Ese recuerdo lo hacía sonreír con nostalgia. No era un hombre rico, pero sentía que su esfuerzo construía algo duradero, algo que quedaría más allá de él. Su vida personal también tuvo momentos cálidos. Conoció a Clara, la mujer que se convirtió en su esposa. Ella tenía unos ojos oscuros que parecían leerle el alma y una risa que iluminaba cualquier día gris. Se casaron en una parroquia modesta, con música de mariachi y un banquete sencillo, pero lleno de alegría. Con ella compartió tardes enteras cocinando frijoles de la olla, tortillas recién hechas y un buen café de olla que perfumaba toda la casa. Durante años, fueron un matrimonio que enfrentó la vida con valentía. Aunque no tuvieron hijos, se acompañaron en cada paso. Clara lo esperaba al final de cada jornada, con una sonrisa cansada pero amorosa. «Mientras estemos juntos, no falta nada», solía decir ella, y esas palabras se le quedaron grabadas como un refugio eterno. El destino, sin embargo, fue implacable. Una enfermedad silenciosa se llevó a Clara poco después de que él cumpliera 60 años. Su ausencia dejó un hueco imposible de llenar. Evaristo trató de seguir adelante, pero cada rincón de la casa le recordaba a ella. La silla vacía junto a la mesa, el huipil doblado sobre la cama, la jarra de barro donde guardaba agua fresca. Con el tiempo, la soledad se volvió insoportable. Los problemas económicos hicieron el resto. Sin hijos que lo apoyaran y sin ahorros suficientes, los pagos pendientes comenzaron a acumularse. Perdió primero pequeños objetos, luego muebles, hasta que finalmente tuvo que entregar la vivienda que tanto esfuerzo le había costado. «Nunca pensé que terminaría así», se repetía, sintiendo cómo el peso de la vida lo empujaba hacia la calle. La calle, con su dureza, no perdona. Al principio buscó refugio en vecindades donde conocidos le ofrecieron un rincón. Pero las puertas se cerraron una a una. Sin trabajo estable y con la edad en contra, pronto se encontró durmiendo en banquetas, entre mercados y estaciones. Los aromas del México cotidiano, que antes lo llenaban de orgullo, se convirtieron en recordatorios dolorosos de lo que ya no podía tener. El bullicio del mercado, con vendedores ofreciendo 3 por 10 la mandarina, o lleve su kilo de jitomate, le resultaba familiar y al mismo tiempo ajeno. Caminaba entre puestos donde el olor a carnitas, a birria y a pan dulce recién horneado lo hacía sentir hambre y melancolía. Recordaba cómo Clara preparaba tortillas a mano y lo esperaba con una sonrisa, y esa comparación lo partía por dentro. En medio de esos recuerdos, Evaristo se preguntaba en silencio si todo lo que había vivido había valido la pena. ¿De qué sirvió construir edificios si no pude sostener mi propia vida?, pensaba, mientras observaba a los niños salir de la escuela con mochilas coloridas y futuro por delante. El frío de la mañana lo devolvió al presente. Ajustó los cartones que llevaba consigo, resignado a enfrentar un nuevo día. Pero en el fondo sus recuerdos seguían latiendo como brasas, recordándole que alguna vez fue un hombre con un hogar, una esposa y un propósito. Y aunque ahora parecía reducido a las sombras, algo dentro de él seguía ardiendo, esperando una chispa que lo reanimara. El invierno en la Ciudad de México se vuelve cruel para quienes no tienen techo. Don Evaristo lo sabe bien, cada año parece más despiadado que el anterior. Esa temporada en particular, el frío descendió como un enemigo invisible que se colaba por cada rendija de la ciudad. El viento helado soplaba con fuerza, levantando papeles viejos y polvo de las calles, mientras la neblina matutina parecía envolverlo todo en un tono grisáceo. El anciano, encogido bajo el resguardo de un puente, trataba de conservar calor frotándose las manos. Había recogido cartones húmedos y los había apilado sobre su cuerpo, pero apenas servían para engañar al frío. El concreto helado se le pegaba a los huesos
y por más que intentaba dormir, el temblor constante lo mantenía despierto. Al amanecer, buscaba refugio en lugares como estaciones de metro. Ahí, entre multitudes apuradas, encontraba algo de calor gracias al movimiento de la gente. Sin embargo, los vigilantes pronto lo descubrían y lo echaban. «No puede estar aquí, váyase», le decían con tono firme. Evaristo asentía en silencio, recogiendo sus pocas pertenencias, un par de bolsas desgastadas y una chamarra rota, y salía nuevamente a enfrentar la intemperie. En la plaza de Garibaldi, a veces coincidía con otros ancianos en su misma situación. Compartían pedazos de pan duro y sorbos de atole barato que alguno lograba conseguir. «Aunque sea poquito, calienta el cuerpo», le decía don Rogelio, un hombre de bigote canoso que vivía de limpiar parabrisas en los semáforos. Ese calor compartido, aunque mínimo, representaba un respiro en medio del abandono. La calle, sin embargo, nunca dejaba de recordarle su crudeza. Una noche, mientras dormía junto a un muro, alguien le arrebató la bolsa donde guardaba sus cobijas. Despertó con el corazón acelerado, buscando entre las sombras, pero solo alcanzó a ver a un muchacho corriendo con sus cosas. «¿Por qué me quitan lo poco que tengo?», murmuró, impotente, mientras la desesperanza lo envolvía. En otra ocasión, un grupo de policías lo despertó a empujones. «Aquí no puede quedarse, señor, circule», le dijeron. Aunque no usaron violencia excesiva, el trato seco y despectivo le hizo sentir que ya no era considerado un ser humano, sino apenas un estorbo en la acera. Reunió sus cartones y se alejó despacio, con la mirada clavada en el suelo. El hambre era otro enemigo constante. Caminaba por mercados populares, donde el aroma a tacos al pastor, tamales de verde y champurrado le abría un vacío en el estómago. A veces alguna señora de puesto le regalaba una tortilla con sal o una pieza de pan sobrante. «Tome, abuelo, no se quede con hambre», le decía con compasión. Evaristo agradecía con un hilo de voz, sintiendo que esos gestos pequeños eran lo único que lo mantenía en pie. En su interior la batalla era aún más dura. El frío no solo calaba en la piel, también en el alma. Cada noche, al recostarse sobre el pavimento, pensaba en Clara. «Si estuvieras aquí, quizá todo sería distinto», susurraba, pero solo le respondía el eco del viento. Sin embargo, en medio de la tristeza, había momentos que lo obligaban a resistir. Un día, mientras se acomodaba en la entrada de una tienda cerrada, escuchó la risa de unos niños que jugaban con una pelota. Esa risa lo estremeció, recordándole que la vida seguía, que aún había motivos para no dejarse vencer. El invierno no daba tregua, y cada día era una prueba de resistencia. Evaristo sabía que cualquier noche podía ser la última, pero se aferraba a la idea de que debía seguir adelante, aunque no supiera exactamente para qué. Esa terquedad silenciosa lo mantenía vivo. Lo que él no imaginaba era que, en medio de ese invierno despiadado, alguien estaba a punto de aparecer en su vida, alguien que vería más allá de sus harapos y descubriría el valor oculto en su mirada cansada. La mañana era fría y húmeda, con un cielo encapotado que anunciaba lluvia. Don Evaristo, encogido en un rincón de la colonia Guerrero, intentaba calentar sus manos soplando aire sobre ellas. El murmullo de la ciudad seguía su curso. Colectivos repletos, vendedores voceando dulces y periódicos, pasos apurados que iban y venían. En medio de esa rutina, él parecía invisible. Nadie se detenía, nadie preguntaba su nombre, hasta que una voz distinta rompió su soledad. «¿Quiere un café, señor?», preguntó un joven extendiéndole un vaso humeante. Evaristo levantó la vista con sorpresa. Frente a él estaba un hombre de unos 32 años, cabello corto y mirada franca. Vestía jeans sencillos y una chamarra oscura. Su nombre, como después sabría, era Jesús Ramírez. «No tengo dinero», respondió el viejo con voz ronca y desconfiada. «No se preocupe, no le estoy vendiendo nada, es un regalo». Evaristo dudó unos segundos. Había aprendido que la calle podía ser cruel y que las sonrisas a veces escondían malas intenciones. Sin embargo, el aroma del café recién hecho lo venció.
Tomó el vaso con manos temblorosas y bebió un sorbo. El calor descendió por su garganta como un abrazo inesperado. Jesús se sentó a su lado, sin mostrar incomodidad por el suelo sucio ni por el olor a humedad que desprendían los cartones. «Me llamo Jesús», dijo con naturalidad. «¿Y usted?» «Evaristo», contestó mirando el líquido oscuro que aún humeaba en el vaso. «Pero hace mucho que nadie me llama por mi nombre». El joven sonrió. «Pues yo lo voy a llamar así, don Evaristo». Hubo un silencio breve, roto solo por el sonido de un organillero a lo lejos. El anciano lo observó con cautela. ¿Qué querría aquel muchacho? ¿Por qué se interesaba en él cuando todos los demás pasaban de largo? Jesús habló primero. «Lo he visto varias veces por aquí, siempre sentado en el mismo lugar, cubriéndose con cartones». «¿Y qué?», replicó Evaristo con tono defensivo. «¿Acaso le estorbo?» «Para nada», respondió Jesús sin perder la calma. «Solo pensé que quizá le vendría bien platicar un rato». La sinceridad en su voz desconcertó al anciano. Estaba acostumbrado a recibir miradas de desprecio o, en el mejor de los casos, indiferencia. Que alguien se sentara junto a él, sin juzgarlo, le resultaba extraño. «¿Y qué hace usted aquí regalando café a desconocidos?», preguntó con suspicacia. «Trabajo cerca. Tengo una pequeña empresa de bienes raíces», contestó Jesús. «Pero más allá de eso, creo que todos merecemos un poco de dignidad. Y usted me recuerda a mi abuelo». Esas palabras tocaron fibras sensibles en el corazón de Evaristo. Hacía años que nadie lo relacionaba con la figura de un abuelo, alguien digno de respeto y cariño. Bajó la mirada, intentando ocultar la emoción que se agolpaba en sus ojos. Jesús continuó hablando con tono sereno. Le preguntó por su vida, por su oficio, por sus recuerdos. Al principio, Evaristo respondió con monosílabos, reacio a abrirse. Pero poco a poco, las preguntas sencillas y el interés genuino del joven fueron derrumbando el muro de desconfianza. «Fui albañil casi toda mi vida», admitió finalmente. «Levanté edificios, casas, hasta escuelas, pero ahora, míreme, no tengo ni dónde caerme muerto». Jesús lo escuchó sin interrumpir, con el ceño ligeramente fruncido por la empatía. «No debería estar aquí, don Evaristo. Usted merece algo mejor». El anciano soltó una risa amarga. «Eso lo dicen muchos, pero nadie hace nada. Palabras se las lleva el viento». Jesús no contestó de inmediato. Lo miró con una calma que transmitía firmeza. «Yo no vengo a darle palabras», dijo al fin. «Vengo a darle mi tiempo». Evaristo no supo qué responder. Había pasado tantos inviernos en soledad que aquella afirmación le parecía irreal. Sin embargo, algo en la mirada del joven lo obligó a creer que no se trataba de un simple gesto pasajero. Mientras sostenía el vaso de café, sintió que tal vez, por primera vez en mucho tiempo, alguien veía en él algo más que un viejo tirado en la calle. Y aunque no lo sabía todavía, ese encuentro era el inicio de un cambio que desafiaría todo lo que había aprendido sobre la vida y la esperanza. Durante los días siguientes, Jesús volvió a buscar a don Evaristo. Cada mañana se detenía con un café y un pan dulce, dispuesto a compartir unos minutos de charla. Al principio el anciano aceptaba a regañadientes, agradecía con un murmullo y enseguida se sumergía en su silencio. No estaba acostumbrado a la constancia de nadie, mucho menos a que alguien lo tratara con respeto. Una mañana, mientras Jesús le ofrecía una torta envuelta en papel, Evaristo se negó con brusquedad. «Ya le dije que no necesito caridad», gruñó, apartando la mano del joven. Jesús lo observó sin molestarse. «No es caridad, don Evaristo, es compartir. Usted me hace compañía, yo le comparto lo que tengo». «¿Y para qué?», replicó el viejo con el ceño fruncido. «Yo ya no sirvo para nada, solo estorbo en esta ciudad». Las palabras salieron cargadas de amargura. Jesús lo miró en silencio, dejando que descargara todo ese peso acumulado. Evaristo, molesto, continuó. «He visto gente que promete ayudar y luego desaparece. O peor, se burlan. No me venga con discursos bonitos». Jesús respiró hondo antes de responder. «No quiero darle discursos.
Quiero conocerlo. Quiero escucharlo. El anciano lo miró desconfiado como si buscara la trampa oculta, pero la calma del muchacho lo desarmaba poco a poco. ¿Escucharme?, preguntó con ironía. ¿Qué puede importarle la vida de un viejo arruinado? Me importa porque usted sigue siendo un hombre valioso, respondió Jesús, con voz firme. Y porque no está solo, aunque piense lo contrario. Evaristo bajó la mirada. Dentro de sí, sentía una lucha constante. Parte de él quería rechazar toda ayuda, la otra parte, la más silenciosa, anhelaba confiar. Recordaba tantas decepciones que el orgullo se había convertido en su escudo. Otro día, Jesús apareció con una chamarra gruesa. «Téngala, le va a servir para estas noches», dijo, extendiéndola. Evaristo negó con la cabeza. «No la necesito. Ya tengo mis cartones». «Los cartones no abrigan lo suficiente». «Dije que no», respondió el anciano con dureza. Jesús no insistió. Se quedó sentado junto a él, con la chamarra sobre las rodillas, esperando. Después de varios minutos de silencio, Evaristo suspiró profundamente y murmuró: «Está bien, pero solo porque hace frío». Tomó la prenda con torpeza y se la colocó. El calor inmediato lo envolvió y una sensación extraña lo invadió, gratitud mezclada con vergüenza. No quería sentirse un mendigo, y sin embargo no podía negar el alivio. «Gracias», dijo casi en un susurro. Jesús sonrió. «De nada». Poco a poco, la resistencia de Evaristo empezó a mostrar grietas. Aún así, seguía luchando contra esa voz interior que le decía que aceptar ayuda era perder dignidad. En una ocasión, mientras platicaban, se lo confesó. «Toda mi vida me enseñaron que un hombre debe salir adelante por sí mismo, que pedir o aceptar algo de otros es humillante». Jesús lo escuchó con atención y luego respondió: «Con todo respeto, don Evaristo, creo que aceptar ayuda también es un acto de valentía. No es rendirse, es reconocer que somos humanos y necesitamos de los demás». El anciano se quedó callado, meditando esas palabras. Nunca antes alguien se lo había planteado de ese modo. Las visitas del joven se volvieron un hábito. Cada encuentro era una pequeña batalla entre la desconfianza del viejo y la paciencia del muchacho. Evaristo seguía resistiéndose, pero había algo en la constancia de Jesús que comenzaba a derribar sus muros. Una tarde, mientras observaban pasar a la gente, Evaristo murmuró casi sin darse cuenta: «Hace mucho que nadie se quedaba a mi lado tanto tiempo». Jesús lo miró y respondió con sencillez: «Pues aquí voy a estar». El anciano no contestó. Sintió un nudo en la garganta y por primera vez en años no se sintió completamente invisible. Aunque su orgullo seguía presente, en el fondo sabía que algo estaba cambiando dentro de él, aunque no pudiera admitirlo todavía. El invierno continuaba implacable, pero algo había empezado a cambiar en la rutina de don Evaristo. Cada mañana, Jesús aparecía con la misma sonrisa tranquila y un saludo que ya sonaba familiar. «Buenos días, don Evaristo. ¿Cómo amaneció hoy?». El anciano aún respondía con cautela, a veces con un gruñido, a veces con un simple «aquí, sobreviviendo». Pero en el fondo empezaba a esperar ese encuentro. No lo admitía en voz alta. Sin embargo, la presencia del joven se había convertido en un alivio frente a la soledad que lo asfixiaba. Un día, Jesús llegó con 2 vasos de café y una bolsa de pan dulce. Se sentó a su lado y sin dar explicaciones le pasó un cuerno recién horneado. «¿Y ahora qué quiere?», preguntó Evaristo arqueando una ceja. «Nada», respondió Jesús, mordiendo el suyo. «Solo desayunar con usted». La simplicidad de la respuesta desconcertó al anciano. Acostumbrado a que todo favor traía un costo oculto, se quedó mirándolo en silencio antes de darle un pequeño mordisco al pan. Estaba suave, dulce, y el sabor le recordó las mañanas lejanas en que Clara le servía pan con café en la mesa de su casa. Jesús empezó a proponer pequeños cambios. Una tarde le dijo: «Conozco un albergue donde puede dormir más cómodo que aquí en la calle. Tiene cama, cobijas limpias y comida caliente». «No, gracias»,
contestó Evaristo de inmediato. En esos lugares le roban a uno hasta los zapatos. Este no, aseguró Jesús. Yo mismo lo he visitado, si quiere lo acompaño para que lo conozca. El anciano lo miró con desconfianza, apretando los labios. Estoy bien aquí. Mis cartones ya se acostumbraron a mí. Jesús soltó una ligera risa. Más bien usted se acostumbró a ellos, pero merece algo mejor, don Evaristo. Esa frase quedó flotando en la mente del viejo. No aceptó esa noche, ni la siguiente, pero la idea se quedó instalada como una semilla que empezaba a echar raíces. Los pequeños gestos de Jesús continuaban. A veces traía una cobija, otras veces una chamarra más gruesa. En una ocasión le llevó un sombrero para protegerse del sol y la lluvia. «No soy ningún niño», refunfuñó Evaristo al recibirlo. «No tiene que estar cuidándome como si lo fuera». «No lo cuido», contestó Jesús serio. «Lo respeto, y respetar también es preocuparse». Aquellas palabras hicieron que Evaristo guardara silencio. Nadie lo había tratado con ese nivel de dignidad en mucho tiempo. Una tarde fría, Jesús insistió de nuevo. «¿Me acompaña al albergue?» «Solo para verlo. Si no le gusta, nos regresamos». Evaristo bufó, pero terminó accediendo. Caminaron juntos por calles llenas de puestos de tacos de canasta y vendedores de discos piratas. El olor a salsa y a tortillas calientes invadía el aire. Para el anciano, caminar junto a alguien que no lo veía con desprecio resultaba casi irreal. Cuando llegaron, Jesús habló con los encargados y le mostró las instalaciones. Camas sencillas, baños limpios, un comedor donde algunos ancianos platicaban. Evaristo observó todo con desconfianza, pero en el fondo sintió un extraño alivio al ver rostros que no lo miraban como un estorbo. «¿Qué le parece?», preguntó Jesús. «No sé», dudó el anciano. «Está demasiado limpio para mí». Jesús rió suavemente. «Eso no es un problema. Usted también merece estar limpio y cómodo». Aunque no se quedó esa noche, algo había cambiado en él. Caminó de regreso con una mezcla de pensamientos, miedo, vergüenza, pero también una chispa de esperanza que hacía mucho no sentía. Los días siguientes siguieron esa dinámica, pequeños pasos, nada forzado. Jesús no lo presionaba, simplemente estaba ahí constante, como un amigo que no pedía nada a cambio. Evaristo comenzaba a descubrir que la confianza no nacía de grandes promesas, sino de la repetición de gestos sencillos. Y aunque todavía se resistía a creer que las cosas pudieran mejorar, en el fondo, empezaba a aceptar que la vida tal vez le estaba dando una oportunidad distinta, una que ni siquiera había pedido. Con el paso de los días, don Evaristo comenzó a notar que su vida ya no giraba únicamente en torno a los cartones y al frío. Jesús lo convenció de visitar un centro comunitario para adultos mayores en la colonia Roma. Al principio, el viejo protestó con su acostumbrada desconfianza. «¿Y qué voy a hacer yo en un lugar así?», refunfuñó. «No soy de fiestas ni de convivencias». «No es fiesta, don Evaristo», respondió Jesús paciente. «Solo un espacio donde la gente de su edad pasa el tiempo. Platican, escuchan música, hacen actividades. Creo que le puede gustar». A regañadientes aceptó acompañarlo. Desde el primer paso dentro del centro, el ambiente lo desconcertó. El olor a café recién colado se mezclaba con el de pan dulce servido en charolas. Había mesas con manteles de colores, algunas con dominó, otras con cartas. Un grupo de ancianos reía mientras un mariachi improvisado tocaba rancheras en la esquina. Evaristo se quedó inmóvil, como si aquel lugar no fuera real. «¿Qué le parece?», preguntó Jesús con una sonrisa. «Demasiado ruido para un viejo cansado», contestó el anciano, pero sus ojos traicionaban una chispa de curiosidad. Una señora de cabello blanco se le acercó con confianza. «Siéntese, caballero. Estamos por empezar la lotería, ¿le gusta?». Evaristo dudó, miró a Jesús y luego a la mujer. «Hace años que no juego eso», murmuró. «Pues hoy vuelve a empezar», respondió ella, extendiéndole una tabla. Aunque al principio se mantuvo serio, poco a poco fue dejándose envolver por la dinámica. Escuchar las sirenas, el valiente, el nopal,
Lo transportó a tardes de infancia en Michoacán, cuando jugaba con sus primos bajo la sombra de un árbol. Una carcajada escapó de su garganta cuando ganó una ronda y alguien le entregó un dulce como premio. Hacía mucho que no reía así. Jesús lo observaba a la distancia, satisfecho de verlo integrarse. Para Evaristo, aquella experiencia era un redescubrimiento. No solo había techo y comida, también existía la posibilidad de compartir, de sentirse parte de algo. Con el tiempo, se animó a regresar. En el centro, conoció a otros que habían pasado por situaciones similares. Don Manuel, por ejemplo, le contó que había trabajado toda su vida como chofer y que tras un accidente, lo perdió todo. Doña Rosa le compartió cómo la soledad de la viudez la llevó a buscar compañía allí. Esas historias lo hicieron comprender que no era el único, que su dolor tenía eco en otros corazones. Una tarde, mientras sonaba de fondo un trío con guitarras, un grupo comenzó a cantar rancheras. Una voz femenina entonaba con fuerza «Cielito lindo», y sin darse cuenta, Evaristo se unió tarareando. Su voz era grave, áspera, pero contenía una emoción profunda. Algunos lo miraron sorprendidos y una señora le dijo: «Canta bonito, don, ¿por qué no se anima más seguido?» Él sonrió tímidamente, sin saber cómo responder. La música despertó recuerdos de su esposa Clara, de las noches en que bailaban despacio en la sala de su casa mientras la radio sonaba. El corazón le dolió, pero al mismo tiempo sintió que ella estaba presente en ese instante, sonriendo junto a él. Jesús lo notó más relajado. «¿Ve que no era tan mala idea?», comentó al salir. Evaristo no quiso admitirlo en voz alta, pero asintió con un gesto. Aquellos días en el centro comunitario se transformaron en una nueva rutina. Ya no era solo sobrevivir en la calle, era compartir historias, reír con desconocidos y redescubrir placeres olvidados. Por primera vez en muchos años, el viejo sintió que aún tenía un lugar en el mundo. Y aunque seguía durmiendo en la calle, en su interior algo empezaba a moverse, una sensación de pertenencia que le devolvía fuerzas para seguir caminando hacia un futuro que aún no lograba imaginar. El tiempo en el centro comunitario había suavizado un poco la dureza del corazón de don Evaristo. Cada día parecía menos desconfiado y más dispuesto a aceptar la compañía de Jesús. Sin embargo, lo que estaba a punto de escuchar superaría cualquier cosa que hubiera imaginado. Una tarde fría de domingo, después de salir del centro, caminaron por una calle arbolada de la colonia Roma. Jesús llevaba un café en la mano y Evaristo, con paso lento, trataba de seguirle el ritmo. «Oiga, don Evaristo», empezó Jesús, con un tono distinto al habitual, más serio. «Quiero platicarle algo». El viejo frunció el ceño, intrigado. «¿Ahora con qué va a salir?». Jesús respiró hondo y lo miró de frente. «He estado pensando mucho en usted, en su historia, en todo lo que ha vivido, y quiero ayudarlo de verdad». Evaristo soltó una risa amarga. «¿Ayudarme? ¿Con qué? ¿Con otra chamarra, otro café? Eso ya lo hace». «No», contestó Jesús, firme. «Quiero que tenga un hogar». El anciano se detuvo en seco, como si no hubiera escuchado bien. «¿Un hogar?», repitió incrédulo. «Mire, muchacho, yo ya estoy muy viejo para andar soñando. Esas cosas no pasan». Jesús sostuvo su mirada. «Sí pasan, y yo quiero que pasen para usted». El corazón de Evaristo dio un brinco. No sabía si reírse, enojarse o simplemente ignorarlo. «¿Está jugando conmigo?», preguntó con dureza. «Porque si es así, le advierto que no me gustan las bromas pesadas». «No es ninguna broma», respondió Jesús. «Yo me dedico a los bienes raíces, tengo propiedades, y quiero darle un lugar donde viva con dignidad». El viejo negó con la cabeza, confundido. «¿Y por qué haría algo así por mí? Ni siquiera me conoce bien, soy un viejo sin nada, un estorbo para la sociedad». Jesús sonrió con un brillo sereno en los ojos. «Lo haría porque usted lo merece, porque ha trabajado toda su vida, y no es justo que termine en la calle, y porque me recuerda a mi abuelo». El silencio se extendió unos segundos. El ruido lejano de un organillero llenaba el aire,
mezclado con las voces de vendedores ambulantes. Evaristo sentía que el suelo se movía bajo sus pies. No puedo aceptar algo así, murmuró. Nadie regala casas, nadie hace esas cosas. Yo sí, dijo Jesús con firmeza. No lo veo como un regalo, sino como justicia. Usted merece descansar, vivir con dignidad. El viejo se llevó la mano a la frente, incrédulo. Muchacho, ¿tienes idea de lo que dices? Yo no sabría ni cómo entrar a una casa sin sentir que me van a correr. No sabría ni cómo dormir en una cama. Aprendería, contestó Jesús suavemente, y yo estaría ahí para acompañarlo en ese proceso. Evaristo dio un paso atrás, abrumado. Dentro de él se mezclaban emociones contradictorias: miedo, esperanza, vergüenza, desconfianza. Parte de él quería gritar que era imposible, que todo se trataba de una ilusión. Pero otra parte, la que llevaba años callada, sentía una punzada de anhelo. No sé, balbuceó con la voz quebrada. No sé si pueda aceptar algo así. Jesús puso una mano sobre su hombro. No tiene que decidir ahora, solo piénselo. Yo no me voy a ir. El anciano lo miró con los ojos húmedos y el corazón latiendo con fuerza. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien le ofrecía algo más que pan o café. Le ofrecían dignidad, un lugar en el mundo. Y aunque no lo admitiera, esa propuesta había encendido dentro de él una esperanza que lo asustaba tanto como lo conmovía. Evaristo pasó noches enteras pensando en aquella propuesta. Se decía a sí mismo que era una locura, que no debía ilusionarse, pero el recuerdo de las palabras de Jesús se le quedaba clavado en el pecho como una brasa. Finalmente, una mañana aceptó encontrarse con él para dar un primer paso, como lo llamó el joven. Lo primero que Jesús hizo fue llevarlo a una clínica popular donde ofrecían consultas gratuitas para adultos mayores. Al entrar, Evaristo se sintió incómodo, casi fuera de lugar. El olor a desinfectante, las paredes blancas y el murmullo de otros pacientes lo hicieron sentirse observado. «No sé qué hago aquí», murmuró. «Está aquí porque lo merece», respondió Jesús con firmeza. «Su salud también importa». Después de una larga espera, un médico lo atendió. Revisó su presión, sus pulmones, sus rodillas gastadas por años de trabajo. «Está fuerte para su edad, Don», dijo el doctor, «pero necesita cuidarse. Mucho frío y poca comida no son buena combinación». Evaristo bajó la mirada, avergonzado. Nunca había pensado en su cuerpo como algo que valiera la pena cuidar. Jesús no se detuvo ahí. Ese mismo día lo llevó a un mercado de la colonia. Caminaron entre puestos repletos de colores, montañas de jitomates rojos, pilas de naranjas, tortillas recién hechas que soltaba vapor al ser levantadas de la comalera. El bullicio lo envolvía todo. Pregones de vendedores, risas de niños, regateos de amas de casa. Jesús se detuvo frente a un puesto de ropa. «Necesita algo nuevo, Don. Esa chamarra ya no aguanta otra temporada». Evaristo retrocedió incómodo. No, está bien, no hace falta». «Claro que hace falta», insistió Jesús. «Venga, pruébese esta». El anciano aceptó a regañadientes una camisa limpia y un pantalón sencillo. Cuando se miró en un espejo colgado con alambre, apenas se reconoció. El reflejo le devolvía la imagen de un hombre mayor, sí, pero distinto. Alguien que aún podía caminar con la cabeza en alto. «Me siento raro», admitió en voz baja. «No es raro», respondió Jesús. «Es dignidad». Esa palabra volvió a estremecerlo. Dignidad. Hacía años que no la escuchaba asociada a él. Mientras seguían caminando por el mercado, Jesús compró un par de zapatos cómodos. «Estos le van a durar», dijo, entregándolos. Evaristo los sostuvo como si fueran un tesoro. Pensó en todas las noches en que sus pies habían sangrado por andar descalzo o con suelas rotas. Aquel regalo era más que calzado, era la sensación de ser visto, de ser considerado humano. Sin embargo, no todo era fácil. A pesar de los cambios, Evaristo se sentía extraño. Cuando se acercaron a un puesto de quesadillas, la señora que atendía lo trató con cortesía al ver su ropa limpia. «¿Qué le sirvo, abuelito?»,
¿De flor de calabaza o de huitlacoche? El viejo se sonrojó. No estaba acostumbrado a que lo atendieran con respeto. Miró a Jesús con nerviosismo y apenas logró responder. De lo que sea, gracias. Ese trato amable le pesaba tanto como le reconfortaba. Sentía que no pertenecía a ese mundo de normalidad, como si lo hubieran invitado a una fiesta para la que no tenía entrada. Esa vergüenza lo hacía encorvarse, como si temiera ser descubierto en cualquier momento. Jesús lo notó y le habló con suavidad. No tiene por qué sentirse incómodo. La gente lo trata bien porque usted lo merece, no porque yo esté aquí. No sé si pueda acostumbrarme, dijo Evaristo bajando la voz. Se acostumbra paso a paso, contestó Jesús, igual que en la construcción, ladrillo sobre ladrillo. El anciano guardó silencio, conmovido. Aquellas palabras le hicieron recordar los años en que levantaba muros con paciencia, confiando en que cada tabique formaría algo sólido. Ahora sentía que estaba reconstruyendo su propia vida de la misma manera. Los primeros cambios ya eran visibles. Tenía ropa nueva, zapatos cómodos y atención médica. Pero lo más importante era que empezaba a reconocerse en el espejo, aunque aún con miedo. Dentro de sí, comprendía que el camino apenas comenzaba y que lo más difícil sería aceptar que merecía esa transformación. Jesús había sido paciente, paso a paso, hasta que llegó el momento que tanto había planeado. Una mañana, después de compartir un café en el centro comunitario, le dijo a don Evaristo con voz serena pero firme: «Hoy quiero llevarlo a un lugar especial». El viejo lo miró con desconfianza. «¿Otro albergue?» «No, don Evaristo. Hoy quiero que vea su nuevo hogar». El anciano casi se atragantó con el sorbo de café que tenía en la boca. ¿Mi qué? Su hogar. Se lo prometí. ¿Recuerda? Ya ha llegado el momento de cumplirlo. Evaristo lo siguió, todavía incrédulo, convencido de que se trataba de un malentendido o de un sueño demasiado grande para ser real. Caminaron hasta una camioneta que Jesús había estacionado en la esquina. Durante el trayecto, el viejo guardó silencio, apretando sus manos temblorosas sobre las rodillas. El paisaje de la ciudad pasaba frente a sus ojos: mercados, edificios antiguos, niños corriendo detrás de un balón. Todo le parecía lejano, como si no perteneciera ya a ese mundo. Después de un rato, la camioneta se detuvo frente a una casa imponente en una colonia tranquila. Era una construcción de estilo clásico, con paredes altas, un portón de hierro forjado y un jardín frontal lleno de bugambilias en flor. La fuente del patio central dejaba escapar un murmullo constante de agua, creando un ambiente sereno. Evaristo se quedó boquiabierto. Esto no puede ser para mí», balbuceó. Jesús sonrió. «Sí puede, y lo es. Pase, don Evaristo». El viejo dio un paso atrás, como si el simple hecho de cruzar el umbral fuera un sacrilegio. «No, muchacho, aquí no pertenezco. Este lugar es para ricos, no para un viejo como yo». Jesús lo miró con paciencia. «Usted pertenece donde se le quiera, y aquí se le quiere». Finalmente, con pasos vacilantes, Evaristo entró. El piso de loseta brillaba bajo la luz que se colaba por las ventanas. Había corredores amplios con marcos de madera, habitaciones espaciosas y un comedor que olía a limpio. Para él, acostumbrado al frío del pavimento y al olor agrio de la calle, aquello era como entrar en otro mundo. Las lágrimas comenzaron a brotarle sin control. No sé qué decir», murmuró llevándose una mano al rostro. «Es demasiado». Jesús se acercó y le puso una mano en el hombro. «No tiene que decir nada. Solo viva aquí con la paz que merece». Los vecinos observaban desde lejos, curiosos por aquel anciano de cabello blanco y ropa sencilla que entraba en la mansión acompañado de un hombre más joven. Algunos murmuraban entre sí, otros simplemente se quedaban callados, sorprendidos. Evaristo recorrió el jardín, acariciando las bugambilias con una ternura que le recordó las plantas que alguna vez cuidó con Clara en su pequeño patio. El sonido del agua en la fuente lo hipnotizó. Por primera vez en años, el silencio no era sinónimo de abandono, sino de paz. «¿Y si me corren?», preguntó de pronto con un dejo de miedo. «Nadie lo va a correr»,
respondió Jesús con firmeza. Esta es su casa. El viejo lo miró incrédulo, pero la seguridad en los ojos del joven lo convenció más que las palabras. Se sentó en una silla amplia del comedor, tocando el respaldo con timidez, como si temiera romperlo. Un nudo le apretaba la garganta. «Toda mi vida levanté casas para otros», dijo con voz quebrada. «Nunca pensé que yo tendría una». Jesús lo escuchó en silencio, respetando la magnitud del momento. Para él, aquello no era un acto de caridad, sino de justicia. Para Evaristo, era la confirmación de que la vida aún podía sorprender, incluso cuando creía que todo estaba perdido. Y aunque el miedo seguía rondando en su interior, el viejo comprendió que había dado un paso definitivo. Había cruzado el umbral hacia una vida que nunca imaginó tener. La primera noche en la mansión fue un torbellino de emociones para don Evaristo. Jesús le había preparado una habitación amplia, con una cama cubierta por sábanas limpias y un edredón suave. El viejo se sentó en la orilla, observando las paredes impecables, los muebles ordenados y el armario vacío que ahora le pertenecía. Todo le resultaba extraño, ajeno, casi intimidante. Cuando apagó la luz e intentó dormir, se dio cuenta de que su cuerpo no sabía cómo adaptarse. La suavidad del colchón lo incomodaba, extrañaba la dureza del pavimento bajo sus huesos. El silencio profundo de la casa, interrumpido solo por el murmullo del agua de la fuente en el patio, le parecía demasiado perfecto, demasiado distante de los ruidos de la calle a los que estaba acostumbrado. Se volteaba de un lado a otro, incapaz de conciliar el sueño. Al amanecer bajó a la cocina y encontró a Jesús preparando café. «¿Durmió bien?», preguntó el joven con amabilidad. Evaristo se encogió de hombros. «No, no estoy hecho para estas camas, estoy acostumbrado a otra cosa». Jesús sonrió, sin sorprenderse. «Es normal. Todo cambio cuesta, pero poco a poco se acostumbrará». Durante los días siguientes, Evaristo enfrentó esa batalla interna. Por un lado disfrutaba del agua caliente en la regadera, del aroma del café recién hecho en la cocina, del techo firme que lo protegía de la lluvia. Pero, por otro lado, una sensación de culpa lo perseguía. En la calle había dejado amigos, compañeros de miseria con quienes compartió pan duro y noches interminables. Ahora él dormía bajo un techo de lujo mientras ellos seguían en el frío. Una tarde, sentado en el jardín, confesó sus pensamientos a Jesús. «No sé si esto está bien. Siento que estoy robando algo que no me pertenece». Jesús lo miró con seriedad. «No está robando nada. Esta casa es suya porque yo quiero que lo sea. Y si siente culpa puede transformarla en algo bueno. Puede usar lo que tiene ahora para ayudar a otros». Evaristo bajó la mirada, conmovido por la claridad de aquellas palabras. Otro obstáculo fue la soledad distinta. Aunque la mansión era cálida y segura, el viejo echaba de menos la compañía ruidosa de la calle. Extrañaba escuchar a don Rogelio contando chistes, a la señora Lupita regañando a todos, al joven Julián tocando su armónica rota. «Aquí se siente demasiado silencio», murmuró una noche. Jesús le respondió: «El silencio también puede ser paz, no solo vacío. Aprenda a disfrutarlo». Aún así, el viejo batallaba. Caminaba por los pasillos de la casa como si fuera un intruso, tocando con cuidado cada objeto, temeroso de romper algo. Le costaba aceptar que todo estaba ahí para él. Sin embargo, hubo momentos que empezaron a suavizar esa sensación. Una mañana, al abrir la ventana de su habitación, sintió el sol acariciarle el rostro y el canto de los pájaros lo envolvió. Cerró los ojos y respiró profundo. Era distinto al aire contaminado de la calle. Era fresco, limpio, lleno de vida. Ese instante lo hizo sonreír por primera vez desde que llegó. Jesús lo animaba constantemente. No piense que tiene que adaptarse de golpe. Dé pasos pequeños, como cuando levantaba una pared, ladrillo a ladrillo. «Es que no sé si yo merezca tanto», confesó Evaristo. «Claro que lo merece, y más». El viejo se quedó callado, pero dentro de sí empezaba a creerlo.
Aunque todavía lo invadía la duda, algo se movía en su interior. El miedo seguía presente, pero ya no lo dominaba. Al final de esa semana, mientras se recostaba en la cama que aún le parecía demasiado suave, se sorprendió al quedarse dormido sin darse cuenta. Era una señal mínima, pero poderosa. Estaba aprendiendo, poco a poco, a adaptarse a lo inesperado. Los días en la mansión empezaron a tomar un ritmo distinto. Evaristo, que al principio caminaba por la casa como un extraño, comenzó a descubrir rincones que le resultaban familiares. El jardín, con sus bugambilias moradas y el canto constante de los pájaros, se convirtió en su refugio favorito. Allí pasaba horas regando las plantas, quitando hojas secas y acomodando las macetas como si fueran pequeños tesoros. Una mañana, mientras sostenía la manguera y dejaba caer el agua sobre la tierra húmeda, comentó en voz baja: «Esto sí lo entiendo. Cuidar la tierra siempre me ha dado paz». Jesús, que lo observaba desde la puerta, sonrió. «Ese jardín estaba apagado antes de que usted llegara. Ahora parece vivo de nuevo». Esas palabras despertaron en el viejo un sentimiento que creía perdido: el orgullo por lo que hacía. Cada planta floreciendo era un recordatorio de que aún podía ser útil, de que todavía tenía algo que ofrecer al mundo. Pero la reconexión no se limitó a las flores. Poco a poco, algunos familiares lejanos se enteraron de su nueva vida. Una tarde, una sobrina que no veía desde hacía décadas llegó con lágrimas en los ojos. «Tío Evaristo, pensé que ya no lo volvería a ver. Me dijeron que estaba en la calle y me dolió no haberlo buscado». Él la miró con una mezcla de sorpresa y emoción. «La vida me llevó por caminos duros, hija, pero aquí estoy todavía». El reencuentro no borró los años de distancia, pero abrió una puerta a la posibilidad de recuperar lazos perdidos. Por primera vez en mucho tiempo, Evaristo sintió que tenía familia de nuevo, aunque fuera en pedacitos dispersos. En la parroquia del barrio también comenzó a integrarse. Jesús lo invitó a acompañarlo un domingo, y aunque al principio se negó, terminó cediendo. Dentro de la iglesia, el olor a incienso y las voces del coro lo envolvieron con una familiaridad casi olvidada. Mientras escuchaba las oraciones, pensó en Clara. «Si me vieras ahora, tal vez estarías orgullosa», murmuró en silencio. Después de la misa, varios vecinos se le acercaron a saludarlo. Algunos lo habían visto llegar a la mansión y tenían curiosidad por conocerlo. «Mucho gusto, don Evaristo. Bienvenido a la colonia», le dijo una señora con calidez. Ese gesto sencillo lo conmovió profundamente. Durante años había sido invisible y ahora la gente lo reconocía como parte de la comunidad. Jesús lo animó a participar en actividades barriales. Una tarde lo llevaron a una kermés organizada en la plaza. Había puestos de antojitos, música de banda y niños corriendo con globos de colores. Evaristo probó unas enchiladas verdes y no pudo evitar sonreír. «Hacía años que no comía algo así», dijo con los ojos brillantes. «Y vendrán muchas más comidas como esta», respondió Jesús satisfecho de verlo disfrutar. Cada experiencia reforzaba la idea de que seguía teniendo un lugar en el mundo. Ya no era solo el viejo que se cubría con cartones, sino un hombre que había encontrado la manera de reconectar con la vida. Sin embargo, esa reconexión también despertaba una reflexión profunda. Una noche, mientras contemplaba el cielo desde el patio, confesó en voz baja: «La dignidad es lo único que nadie debería perder, y yo estuve a punto de olvidarlo». Jesús, sentado a su lado, lo escuchó en silencio. Sabía que esas palabras significaban que el anciano estaba sanando no solo su cuerpo, sino también su espíritu. La transformación de Evaristo no era rápida ni fácil, pero era real. Día a día, ladrillo a ladrillo, estaba reconstruyendo no una casa, sino su propia existencia. Y aunque aún quedaban desafíos por enfrentar, lo que ahora sentía era claro. Había recuperado algo que nunca creyó posible: la esperanza. El sol brillaba fuerte sobre la mansión, como si el cielo mismo celebrara los pequeños cambios en la vida de don Evaristo. La casa, que antes le parecía un lugar ajeno,
Ahora se había convertido en su hogar, en un refugio donde comenzaba a sentirse realmente en paz. Sin embargo, algo más despertaba dentro de él, el deseo de compartir lo que había recibido. Desde que se instaló en la casa, Evaristo había conocido a algunos de los antiguos compañeros de la calle. A menudo los veía pasando por la esquina o cerca de la estación del metro, todavía con sus cartones bajo el brazo o pidiendo limosna en las plazas. Aunque la vida en la mansión era cómoda, había algo en su corazón que no le permitía olvidarse de aquellos a quienes había dejado atrás. Una tarde, mientras Jesús estaba en el trabajo, Evaristo decidió hacer algo. Tomó su teléfono, el que le había regalado Jesús, y empezó a llamar a algunos de los que conocía de su tiempo en la calle. Le costó un poco, pero al final consiguió hablar con un par de ellos, don Rogelio y la señora Lupita, dos personas que compartieron su soledad durante años. «¿Cómo estás, don Evaristo?», le preguntó don Rogelio al otro lado de la línea, su voz sorprendida pero cálida. «Estoy bien, Rogelio, estoy bien, y quiero invitarte a que vengas a mi casa, a ti y a Lupita». «¿A tu casa? Pero si tú…» Don Rogelio titubeó. «¿Cómo?» «Sí, mi casa», dijo Evaristo con firmeza. «Y quiero que vengan, necesito que vengas». El corazón de Evaristo latía fuerte mientras esperaba la respuesta. No podía evitar sentirse vulnerable, pero también sabía que había algo hermoso en la oportunidad de compartir lo que había recibido. Pronto acordaron que se encontrarían en el parque de siempre. Cuando llegó el día, Evaristo los recibió con una sonrisa, algo que no había hecho en años. Don Rogelio y la señora Lupita llegaron tarde, pero con los mismos rostros cansados y los mismos ojos que Evaristo había conocido bien. La diferencia era que, esta vez, el viejo los recibió en una casa limpia, llena de calor humano y con una mesa puesta para ellos. Mientras compartían una comida sencilla, pero preparada con cariño por Evaristo, la conversación giraba entre recuerdos, risas y anécdotas del pasado. «Nunca pensé que un día comeríamos aquí», dijo Lupita, mirando la mesa con asombro. «Yo tampoco», respondió Evaristo mirando los platos con la misma incredulidad. «Pero ya ven, todo cambia». Después de la comida, los tres se sentaron en el jardín. El sol ya estaba bajo, pero la brisa suave acariciaba sus rostros. La quietud del lugar, con las bugambilias floreciendo y el agua de la fuente sonando suavemente, les daba una sensación de paz. «Don Evaristo, ¿cómo ha hecho para adaptarse a todo esto?», preguntó Rogelio mirando a su amigo. Evaristo se quedó pensando por un momento antes de responder. «No lo sé, Rogelio. Al principio me sentía raro, incómodo, como si no me mereciera esto. Pero luego me di cuenta de que, aunque la vida me ha dado muchas lecciones difíciles, también hay momentos buenos, y hay que aprovecharlos». Lupita, que hasta ese momento había estado en silencio, lo miró con ojos llenos de emoción. «¿Y sabes qué? Creo que estás haciendo lo correcto. Estás dando un ejemplo de que nunca es tarde para empezar de nuevo». Esas palabras calaron hondo en el corazón de Evaristo. Durante tantos años pensó que ya no tenía nada que ofrecer, que su vida ya había sido escrita, pero al mirar a sus viejos amigos, rodeados de comida en una casa cálida, comprendió que la vida tenía mucho más que ofrecerle. Al final de la tarde, los tres se levantaron abrazándose antes de irse. «Gracias, don Evaristo», dijo Rogelio. «Gracias por darnos esta oportunidad de ver que aún hay esperanza». «La esperanza es para todos», respondió Evaristo, con una sonrisa que ya no era forzada, sino sincera. «Yo solo quiero que todos tengan lo que ahora yo tengo, dignidad». Mientras los veía alejarse, caminando juntos hacia la calle, Evaristo sintió una paz profunda. No solo había cambiado su vida, sino que ahora podía compartir esa bendición con los demás. La mansión, que en un principio lo aterraba, ahora era su refugio y su punto de partida para ayudar a quienes lo necesitaban. Con el paso de los meses, don Evaristo se fue ganando un lugar en la comunidad. Aquella mansión que al principio le parecía ajena, se convirtió en el centro de su nueva vida. Cada rincón de la casa llevaba su huella,
las plantas cuidadas en el jardín, los libros que empezaron a ocupar los estantes vacíos, las comidas que, poco a poco, empezaron a ser preparadas con cariño y no con prisa. Jesús, siempre a su lado, le dio la seguridad de que el cambio era real. Un día, Evaristo decidió ir al centro comunitario donde había empezado a sentir una chispa de pertenencia. Al llegar, notó que algunas miradas lo seguían, pero esta vez no era con desconfianza ni sorpresa. La gente lo saludaba con una sonrisa sincera, como si ya lo conocieran, como si ya no fuera el hombre en la esquina cubierto de cartones. «Don Evaristo», lo llamó el director del centro, un hombre de cabellera canosa que siempre había sido amable con él. «Qué gusto verlo». Evaristo sonrió tímidamente. «Vengo a ver cómo están, nada más». «Le hemos guardado un lugar», dijo el director, guiándolo hacia una mesa donde varias personas jugaban a las cartas. «Siéntese, no se quede de pie». Se sentó, mirando con asombro el ambiente familiar que había crecido a su alrededor. Antes de irse, nunca imaginó que volvería a ser parte de algo, que alguien lo esperaría, que alguien lo invitaría a sentarse. Mientras jugaba, la gente lo trataba con un respeto nuevo, como si lo hubieran reconocido no solo por su historia, sino por su capacidad de volver a ser. El día siguiente fue aún más especial. Durante una caminata por el barrio, una vecina, la señora Hortensia, se acercó a él. «Don Evaristo, qué bien lo veo. ¿Cómo está?» «Aquí, caminando», respondió él, con una sonrisa que ya no escondía vergüenza. «Qué gusto saber que está tan bien. Yo a veces pasaba por su casa y no lo veía. ¿Qué tal esa mansión, eh? Vaya que cambió de vida». La sorpresa de Evaristo fue evidente. No solo lo reconocían, sino que también empezaban a hablar de él con respeto, con una admiración que jamás había recibido antes. Era como si la vida lo hubiera colocado de nuevo en el mapa de la comunidad, y ahora formaba parte de algo mucho más grande que su propia existencia. Poco a poco, la mansión de Evaristo dejó de ser un lugar de silencio incómodo para convertirse en un punto de encuentro. Invitar a amigos y conocidos a tomar café, a conversar en el jardín, se fue haciendo cada vez más habitual. La gente lo buscaba, no por lástima, sino por la calidez que ahora emanaba. Ya no era el hombre que se ocultaba en las sombras, sino alguien cuyo rostro irradiaba confianza y aceptación. Una tarde, mientras conversaba con Jesús, el joven le hizo una pregunta que le hizo pensar. «Don Evaristo, ¿ha pensado en lo que ha logrado?» Evaristo se quedó en silencio por un momento. Miró al cielo, luego al jardín que él mismo había cuidado. «No, no lo había pensado. Solo sé que ahora me siento diferente. Me siento completo». Jesús asintió con una sonrisa. «Eso es lo que pasa cuando uno cree en lo que puede lograr. Y usted, don Evaristo, ha logrado mucho. Pero lo que más lo sorprendió fue que, mientras todo esto sucedía, él no había tenido que hacer nada extraordinario. Había sido suficiente con aceptar lo que la vida le estaba ofreciendo. Con confiar en que la dignidad y la esperanza, aunque se perdieran por un tiempo, podían recuperarse. Los días pasaban, y por primera vez en mucho tiempo, Evaristo se sentía cómodo con su vida. Ya no pensaba en la calle, en los cartones, en las noches de frío. Pensaba en el futuro, en el aquí y ahora, en lo que aún podía dar. Y lo más importante, había recuperado su humanidad. Con una sonrisa, Evaristo reflexionaba mientras miraba el horizonte. «Nunca pensé que un día podría ser reconocido de nuevo. Pero aquí estoy, y estoy agradecido por cada día». La vida de don Evaristo había cambiado de una manera que ni él mismo se atrevía a comprender por completo. Desde su llegada a la mansión, había pasado por una montaña rusa de emociones, dudas y, sobre todo, descubrimientos. Se dio cuenta de que el verdadero cambio no solo radicaba en las comodidades materiales, sino en su capacidad de volver a creer, de aceptar su dignidad y de compartir con los demás lo que había recibido. Era una tarde luminosa, y el jardín, que tanto había cuidado, estaba cubierto de flores coloridas.
Las bugambilias que había plantado florecían con fuerza, y el sonido del agua en la fuente seguía siendo el refugio que le daba paz. Evaristo, con la mirada fija en ese paisaje, pensaba en todo lo que había vivido. «No entiendo cómo llegué hasta aquí», dijo en voz baja como si hablara consigo mismo. «Hubo días en que ni yo mismo creía que podía salir de la calle». Jesús, que se encontraba cerca, lo escuchó y se acercó a él. «¿Sabes, don Evaristo? A veces lo más difícil es dejar de creer que lo mejor está más allá de lo que uno puede ver». Evaristo lo miró, pensativo. «Es que el tiempo me enseñó a esperar lo peor, la calle, el frío, la soledad, pero ahora siento que pude cambiar todo eso». Jesús sonrió con ternura, recordando las veces en que lo vio mirar la vida desde una perspectiva tan sombría. «Porque se lo permitió, don Evaristo. Usted mismo dio el primer paso. Yo solo estuve aquí para acompañarlo». El viejo asintió lentamente, tocando con sus manos callosas la tierra que tanto había trabajado. «Sí. Fue un paso que parecía imposible. Ahora me siento como si hubiera cruzado una puerta a un lugar mejor, uno que pensaba que ya no existía». Jesús observó en silencio. Sabía que esas palabras no solo reflejaban la transformación de Evaristo, sino también la de él mismo. No había sido solo el joven quien ayudó al viejo, sino que, de alguna manera, Evaristo también le enseñó el verdadero valor de la vida, la importancia de no rendirse, de reconocer el potencial de cambio, de redescubrir la esperanza. Evaristo se levantó lentamente y comenzó a caminar por el jardín, como si caminara por un sendero que había estado esperando recorrer toda su vida. A veces me pregunto si todos los que llegan aquí pueden encontrar lo que yo encontré. «Lo pueden encontrar», respondió Jesús, caminando a su lado. «Pero no todos están dispuestos a dar el primer paso. Usted lo dio». El viejo sonrió, una sonrisa que ya no era tímida ni llena de dudas, sino una sonrisa de alguien que había logrado lo impensable. «Nunca pensé que alguien como yo podría tener un final feliz. Pensaba que los finales felices eran solo para otros, pero ahora veo que el final feliz no es algo que se te da, es algo que se construye». Ambos caminaron juntos, en silencio, rodeados de la tranquilidad del jardín. Don Evaristo ya no veía las sombras de su pasado como un obstáculo, las aceptaba, las comprendía, pero no las temía. La vida que ahora llevaba no era perfecta, pero era suya, llena de paz y dignidad. Evaristo, mirando el horizonte, susurró: «Quizá la vida no es algo que se encuentra, sino algo que se construye, ladrillo a ladrillo. Y ahora sé que, aunque ya esté viejo, aún tengo tiempo para seguir construyendo». Jesús, sonriendo mientras lo observaba, asintió. «Sí, don Evaristo, aún tiene tiempo. Y lo mejor de todo es que ahora sabe que puede hacerlo». El sol que se estaba poniendo en el horizonte bañaba el jardín con una luz cálida y dorada. Evaristo cerró los ojos por un momento, dejando que la paz de ese instante lo envolviera. Por fin entendió que la vida, aunque a veces dura y desgarradora, podía también ser una oportunidad para renacer. Y mientras se adentraban juntos en la mansión, él comprendió que aunque el camino fuera largo, nunca más estaría solo.